Buenos días, señores y señores accionistas. Les doy la bienvenida a esta Junta General de Accionistas convocada por acuerdo del Consejo del 22 de abril de 2026. Y tiene la palabra el secretario del Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Esta Junta General Ordinaria de Accionistas se celebra respondiendo a la convocatoria que fue publicada en nuestra página web y en la de la CNMV el 23 de abril de 2026 y en el periódico El Mundo el 24 de abril de ese mismo año. La sociedad ofrece a los accionistas la posibilidad de asistir a esta Junta General de manera presencial o por medios telemáticos. Todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos políticos de los accionistas. Podemos dar lectura al anuncio de convocatoria o, si ustedes lo prefieren, darlo por leído, ya que su texto es conocido. Los asistentes por vía telemática que así lo deseen pueden realizar sus manifestaciones o intervenciones, así como sus solicitudes de información o aclaración o formulación de las propuestas de acuerdos legalmente admisibles por escrito a través de la aplicación de asistencia telemática en el apartado de intervenciones o realizar comunicaciones al señor notario. Si alguno de los asistentes remotos desea que su intervención conste en acta, habrá de indicarlo así expresamente en el texto. Por otro lado, desde su registro, los asistentes telemáticos a esta Junta pueden emitir su voto, ya sea a favor, en contra o abstención, sobre las propuestas de acuerdos del orden del día. En el caso de que por los señores accionistas se formulasen propuestas sobre asuntos que no figuran en el orden del día, los asistentes en remoto podrán realizar sus votaciones a partir del momento en que se dé lectura a dichas propuestas, una vez se haya habilitado su voto a través de la aplicación. En todo caso, el periodo de votación de los asistentes telemáticos sobre todas las propuestas de acuerdos, ya estén comprendidas o no en el orden del día, finalizará tras la lectura por el secretario de los resúmenes de las propuestas de acuerdos. Damos, pues, por leído el anuncio de convocatoria. Se hace constar que no se han presentado propuestas de acuerdos alternativas sobre los asuntos ya incluidos en el orden del día. Tampoco se han recibido con anterioridad a la celebración de la Junta solicitudes de informaciones o aclaraciones por los accionistas. Informarles también que desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de hoy, la sociedad ha mantenido ininterrumpidamente disponible en su página web corporativa toda la información prevista en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital. Forman la mesa de la Junta General los miembros del Consejo de Administración y el señor notario, don Francisco Miras Ortiz, quien ha sido requerido por acuerdo del Consejo de Administración para levantar acta notarial del desarrollo de la Junta General. El señor notario se encuentra ubicado a su izquierda. Preside la Junta General don José Manuel Entrecanales Domecq, presidente del Consejo de Administración. La lista de asistentes está siendo finalizada por los servicios de la compañía con los datos de los últimos accionistas concurrentes. No obstante lo anterior, ya puedo anticiparles que el quórum provisional escrutado hasta este momento supera el legal y estatutariamente necesario para declarar válidamente constituida la Junta General en primera convocatoria y decidir sobre todos los puntos del orden del día. La lista completa estará preparada en unos minutos y se dará a conocer a la Junta antes de entrar a deliberar sobre los puntos incluidos en el orden del día, tal y como prevé el artículo 22 del reglamento de la Junta de Accionistas. Para no hacer esperar, daremos lectura a los datos de asistencia después de las intervenciones del presidente y de la consejera delegada, cuando se declarará formalmente constituida la Junta. Bueno, gracias por acompañarnos un año más. Como siempre, es un honor dirigirme a ustedes en nombre del Consejo de Administración. Vivimos un momento en el sector energético especialmente
exigente y hasta cierto punto atípico. Es complejo porque conviven simultáneamente varios fenómenos que tradicionalmente no han concurrido simultáneamente y al menos con tanta intensidad. En el plano global, las tensiones geopolíticas sin precedentes recientes, la fragmentación de las cadenas de suministro y el reordenamiento de las alianzas políticas y comerciales. En el plano financiero y regulatorio, un coste del capital que se mantiene a niveles más altos que lo habitual, que lo de los últimos años, junto a una regulación que en muchos países se ha vuelto más volátil y, en consecuencia, menos predecible. Y en el plano estrictamente energético persisten precios también volátiles, condicionados en mercados maduros por la penetración de las propias renovables, con cuellos de botella en red que limitan el transporte y la distribución en amplias franjas horarias. A todo ello se suma un debate público reciente, cada vez más polarizado, que por primera vez cuestiona, por primera vez en mucho tiempo, cuestiona la propia necesidad de la transición energética. Pero este entorno aparentemente contrario, coyunturalmente al menos, convive con tendencias estructurales cada vez más sólidas que siguen empujando nuestro sector en la misma dirección de siempre, hacia un crecimiento de la matriz energética, de la participación de la matriz energética renovable, digamos que imparable. Por eso conviene recordar los fundamentos que son los mismos, más sólidos incluso, que los que nos llevaron a apostar por las energías renovables hace más de 30 años, cuando casi nadie lo hacía. Entonces defendíamos un modelo basado en una energía limpia y autóctona, sin dependencia de combustibles importados, con plazos de despliegue ya entonces muy inferiores a los de cualquier alternativa y con un potencial de mejora de costes, entonces con un potencial de mejora de costes que el sector tardaría años en reconocer, pero que se ha confirmado como cierta. Hoy esos fundamentos no solo siguen vigentes, sino que el tiempo nos ha dado la razón en todos y cada uno de ellos. La concentración de CO2 sigue siendo que crece alarmantemente y el calentamiento global avanza a un ritmo incluso muy superior al esperado. Pero es que además las energías renovables son las más competitivas en costes y las más rápidas en desplegar y las únicas cuyo recurso primario es autóctono. La respuesta, por lo tanto, deja de ser ideológica o predictiva de los efectos del cambio climático y se convierte en científica, climática, económica o industrial. Y el capital lo está confirmando con hechos. La inversión mundial en transición energética alcanzó el año pasado un récord histórico de 2,3 trillones de dólares y la inversión en suministro de energía limpia superó por segundo año consecutivo a la de combustibles fósiles, con lo que conlleva además el empuje de Estados Unidos a los combustibles fósiles, con la brecha de ambas ampliándose. Que esto suceda además en contexto de tensiones comerciales y políticas dice mucho de los fundamentos de nuestra industria. Y permítanme repasar muy brevemente esos fundamentales que van a configurar el sector durante los próximos años. El primero es la nueva geopolítica de la energía. Hemos aprendido a un alto precio que la dependencia de combustibles importados es una vulnerabilidad estratégica de primer orden. Generar electricidad renovable ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un activo de seguridad nacional. Esto es ya un consenso transversal en Europa
y en otras partes muy importantes del mundo, y lo va a ser cada vez más con independencia del color político de los gobiernos. Porque la dependencia de los combustibles importados, que es la del 90% de los países del mundo, no es solo la vulnerabilidad geopolítica, es también una fuente recurrente de inestabilidad económica. Como dato, valga recordar que en los últimos 50 años, el petróleo, o 60 años, el petróleo ha sufrido 14 shocks de precio, todos ellos con subidas superiores, 8 de ellos con subidas superiores al 30%. No es una anomalía, es un comportamiento normal de un mercado naturalmente expuesto. Y la historia del sector muestra que cada disrupción geopolítica ha terminado acelerando o no frenando el despliegue de las renovables. Aquí permítanme hacer un matiz importante y no pasar por alto que la seguridad energética no se construye únicamente sustituyendo combustibles importados por electricidad autóctona, se construye también asegurando que la tecnología con la que se genera esa electricidad, turbinas, paneles, baterías, etcétera, responde a estándares europeos y no a decisiones que se toman a miles de kilómetros. El segundo es la electrificación acelerada de la demanda, el segundo factor estructural que estamos experimentando. La inteligencia artificial, los centros de datos, la reindustrialización en Europa y en Norteamérica, la movilidad eléctrica o la electrificación del calor industrial o urbano, solo se pueden atender en plazo y coste razonable con la aportación de generación renovable y con la infraestructura que la acompaña. Y el tercero es la maduración financiera del sector. Durante años el sector renovable ha crecido empujado por una variable fundamental, que era la variable del crecimiento. Hoy ese ciclo ha cambiado. El coste de capital es más exigente y los mercados ya no premian el crecimiento por el crecimiento, premian la disciplina y la calidad del activo y la generación de caja. Es un punto de inflexión que marca la transición de un mercado basado en crecimiento a otro donde lo que se prima es la pura creación de valor. No es que crezcamos menos por habernos vuelto menos ambiciosos, sino porque las circunstancias de mercado nos obligan a ser más exigentes. Y termino, señores y señoras accionistas, cuando se mira al sector desde la perspectiva del tiempo, se distinguen dos clases de movimientos muy diferenciados, los movimientos de ciclo y los movimientos estructurales. Los de ciclo corto, que hacen ruido y ocupan titulares y cada cierto tiempo ponen a prueba la convicción de quienes participan en él. En cambio, los estructurales que avanzan en silencio, pero que no se detienen. La transición energética es sin duda un movimiento estructural, de los que avanzan en silencio y no se detienen, y lo era desde que empezamos a invertir en ella hace 30 años o más de 30 años, lo es ahora y lo seguirá siendo cuando el debate público haya cambiado y el tono haya variado varias veces en los próximos años. Agradezco a la consejera delegada y al equipo directivo y a todo el equipo de Acciona Energía por la firmeza con la que están conduciendo la compañía en un entorno exigente, y les agradezco a todos ustedes, señores y señoras, su presencia, su confianza y su compromiso con Acciona Energía. Cedo la palabra a Arantxa Ezpeleta, que les detallará la marcha de la compañía durante el ejercicio. Muchas gracias. Buenos días, señores y señoras accionistas. Es un honor dirigirme a ustedes en esta Junta General. Gracias por acompañarnos un año más. Comparezco ante ustedes en un momento en el que, más allá de los titulares, las cifras y los hechos vuelven a confirmar la solidez de una convicción compartida. La transición energética avanza. Permítanme ahondar en las reflexiones compartidas por el presidente, porque su lectura captura bien el momento que atraviesa el sector.
El ejercicio 2025 se ha desarrollado en un escenario internacional marcado por la inestabilidad, la fragmentación geopolítica y la reaparición de discursos que creíamos superados. Tensiones en regiones clave, cambios en el equilibrio internacional y una creciente instrumentalización política del debate energético puede parecer que cuestionan, al menos retóricamente, el papel de las energías renovables. Sin embargo, la realidad ha sido mucho más elocuente que cualquier narrativa. Precisamente en un contexto de incertidumbre global, la relevancia estratégica de la energía autóctona, competitiva y no dependiente de terceros se ha hecho más evidente que nunca. Cuando los mercados se tensionan y las cadenas de suministro se vuelven frágiles, el valor de generar electricidad a partir del sol, del viento o del agua en el propio territorio, sin volatilidad asociada al combustible, deja de ser una aspiración para convertirse en un activo económico y geopolítico de primer orden. No es casualidad que en este contexto la inversión global en transición energética haya vuelto a alcanzar máximos históricos en 2025, superando ampliamente el doble de la inversión en combustibles fósiles, ni que más del 90% de la nueva capacidad eléctrica instalada haya sido renovable. El capital, cuando decide, elige fundamentos, no relatos. Y esos fundamentos son sólidos: competitividad económica, seguridad de suministro, independencia energética y sostenibilidad. No responden a modas ni impulsos regulatorios pasajeros, sino a una lógica que se impone con independencia del ciclo político o del debate coyuntural. Un ejemplo elocuente de esta realidad es lo que ha ocurrido en Europa. En 2025, por primera vez en la historia, el conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea generó más electricidad a partir de eólica y solar que a partir de fuentes renovables, un 30% frente a un 29%. No es un hito simbólico, es un punto de inflexión estructural en el sistema eléctrico más regulado y observado del mundo. Este desplazamiento de las fuentes fósiles no es un fenómeno aislado, sino la expresión visible de una transformación más amplia, que se refleja también en la evolución de los mercados de contratación a largo plazo. Quizá ningún indicador ilustre mejor esta realidad que la evolución del mercado de contratos de largo plazo. Los PPAs son el voto de confianza más exigente que puede emitir una empresa. Obliga, vincula y descuenta el futuro. Y ese voto no ha dejado de crecer en forma de energía comprometida. Grandes corporaciones tecnológicas, industriales y de servicios compiten hoy globalmente por asegurarse suministro renovable, no porque la regulación lo exija, sino porque han llegado a una conclusión estratégica muy concreta. En un mundo volátil, la certidumbre energética es una ventaja competitiva y, al mismo tiempo, una vía eficaz para avanzar en sus compromisos de descarbonización. Eso es lo que los flujos reales de capital dicen, con más claridad que cualquier declaración de intenciones. Es precisamente en ese marco de convicción estratégica global, demanda creciente y capital que sigue eligiendo las renovables, donde hay que leer la actuación de Acciona Energía en 2025. A comienzos de 2025 definimos una serie de prioridades estratégicas para este periodo. Preparar la compañía para una nueva fase de crecimiento equilibrado, ajustada a la evolución del entorno y con un foco claro en la rentabilidad y en el aprovechamiento de las oportunidades emergentes, reforzar la ejecución de los proyectos en construcción, consolidar la rotación de activos como palanca de creación de valor y de optimización del balance y preservar nuestra solvencia. Estas prioridades han orientado de manera consistente las decisiones adoptadas a lo largo del año. La rotación de activos ha sido uno de los hitos del año. En 2025 se han completado operaciones por aproximadamente 1.800 millones de euros, incluyendo desinversiones en España, Perú y Costa Rica. En conjunto, la compañía ha ejecutado o comprometido operaciones por valor superior a 3.000 millones de euros en el periodo 2024-2025. Desde el punto de vista de crecimiento, 2025 fue un año moderado en el que incorporamos algo más de 500 megavatios de nueva capacidad, tras decidir de forma prudente posponer 2 proyectos de almacenamiento en Estados Unidos debido principalmente a la volatilidad arancelaria y regulatoria. En Australia pusimos en marcha la planta fotovoltaica Aldoga de 480 megavatios pico con un adelanto de cerca de 9 meses sobre el calendario previsto. En Canadá entró en operación el parque eólico Forty Mile.
En India alcanzó operación comercial el proyecto fotovoltaico Yuna de 412 megavatios pico. En España completamos la construcción de la planta de biomasa de Logrosán y la repotenciación eólica de Tahivilla e iniciamos la construcción del parque eólico La Senda y el Camino. En Croacia finalizamos la puesta en servicio del parque eólico Opor y avanzamos significativamente hacia la puesta en operación de Boraya. En República Dominicana pusimos en servicio la planta fotovoltaica Cotoperí e iniciamos la construcción de la planta solar Pedro Corto. Y en Perú arrancamos la construcción de la planta fotovoltaica San José. Todo ello nos ha llevado a cerrar el año con una capacidad instalada total de 14,6 gigavatios. Al mismo tiempo, afrontamos la puesta en marcha de activos de gran tamaño construidos en ejercicios anteriores. Esta fase ha resultado más compleja de lo previsto en algunos proyectos, como es el caso de McIntyre, con un proceso de conexión largo y complejo que se ha visto además agravado por daños identificados en parte de las palas. Lo importante es que estos retos han sido identificados y gestionados desde su aparición y cuentan con planes de recuperación concretos ya en marcha. La prioridad en 2026 es su completa resolución y normalización operativa. Este arranque, unido a un recurso menor de lo esperado, resultó en una producción consolidada inferior a lo inicialmente previsto. El 2025 cerró en 24,4 teravatios hora, con un precio medio capturado de 61,9 euros megavatio horas, algo superior a lo presupuestado. Este comportamiento de los precios estuvo apoyado en gran parte por el buen desempeño del mercado español, donde los precios se mantuvieron en un entorno de los 76 euros megavatios hora. De este modo, la reducción se concentró principalmente en la cartera internacional, reflejando la normalización de precios en determinadas geografías hasta situarse en 54,1 euros megavatio hora. El EBITDA total superó los 1.500 millones de euros dentro del rango comprometido, apoyado por el buen resultado del programa de rotación de activos. El EBITDA de operaciones se situó en 932 millones de euros. El beneficio atribuible registró un crecimiento muy significativo respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 655 millones de euros. La deuda neta cerró en 4.161 millones de euros, superior al objetivo de 3.500 millones, por el retraso en el cierre de operaciones de rotación de activos, con una ratio deuda neta-EBITDA de 2,69 veces. Más allá del desempeño financiero del ejercicio, durante el 2025 llevamos a cabo una profunda revisión de nuestra cartera de desarrollo, optimizando y adaptando el pipeline a los cambios en el entorno global, tanto global como específico de nuestros mercados, priorizando los proyectos con mejor rentabilidad, visibilidad regulatoria y acceso a red. La compañía sigue identificando oportunidades atractivas en eólica, solar, baterías e hibridación, repowering y offshore, en un entorno de inversión más favorable que en el periodo pospandemia. Nuestra cartera de desarrollo destaca por la calidad de los proyectos y su diversificación geográfica y tecnológica, lo que aporta una elevada flexibilidad estratégica. Esto nos permite adaptarnos a mercados cada vez más dinámicos, aprovechando nuevas oportunidades cuando surgen y modulando temporalmente el ritmo de crecimiento hasta que las condiciones se reequilibren cuando es necesario. Nuestro nuevo enfoque busca maximizar el valor de nuestras capacidades, combinando el desarrollo para cartera propia con la monetización de proyectos en desarrollo mediante su venta a terceros. De este modo, aspiramos a tener nuevas fuentes recurrentes de ingresos y a desvincular progresivamente esta actividad de la capacidad de endeudamiento de Acciona Energía, evitando que el balance de la compañía actúe como una restricción al pleno potencial de creación de valor de la actividad de desarrollo. La capacidad en construcción a cierre de 2025 se situó en 334 megavatios y ha aumentado considerablemente hasta situarse en 817 megavatios en marzo de 2026, distribuidos entre Chile, Sudáfrica, Croacia, Filipinas, Tailandia, Perú y los países ya mencionados en España, y los proyectos ya mencionados en España. A estos proyectos ya en construcción se suman otros con decisión final de inversión recientemente tomada, que impulsarán el crecimiento a partir de 2027,
como las plantas solares en Italia y en Estados Unidos, o el sistema de baterías en Chile. Asimismo, el año ha estado marcado por la continuidad de actividad de venta de energía a largo plazo a clientes corporativos, con la firma de nuevos contratos en Australia, España y Sudáfrica, en este último bajo el nuevo modelo de traders. Asimismo, se han renegociado con éxito relevantes acuerdos en Australia y en Estados Unidos, adaptándolos a las nuevas condiciones de mercado, lo que ha permitido reforzar la resiliencia y competitividad de la cartera y evidenciar el interés existente. En el negocio de comercialización de energía a corto plazo, donde somos líderes en suministro 100% renovable en España y Portugal, los principales datos se mantienen estables. En el segmento pymes, contamos actualmente con más de 23.000 contratos activos en la península. En 2025 hemos seguido afinando nuestra actividad de servicios energéticos con el objetivo de ofrecer un catálogo cada vez más sofisticado y completo de soluciones que contribuyan a la plena descarbonización y que permitan una gestión integral y optimizada del uso de la energía de empresas, municipios e instituciones públicas con foco en el cliente industrial. Por otro lado, Acciona Energía continúa evolucionando su modelo de innovación con un enfoque orientado a combinar prospectiva, validación tecnológica y desarrollo de nuevos negocios. En este contexto, seguimos impulsando la evolución de las tecnologías renovables hacia soluciones más inteligentes, híbridas y flexibles, explorando además nuevos vectores energéticos y oportunidades de negocio ligadas a la electrificación y descarbonización de la industria. En 2025, la compañía acreditó una cifra de innovación de 156,5 millones de euros. Durante el último año, el área de tecnología ha dado también un salto cualitativo en la generación de valor para el negocio, con un modelo organizativo integrado en el mismo y con un enfoque AI First Processing, incorporando la IA de forma nativa en los procesos para automatizar tareas, apoyar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa, y hemos avanzado en la migración a cloud, ganando agilidad, escalabilidad y capacidad de despliegue de soluciones basadas en IA. Estos avances sientan las bases de una organización más eficiente, innovadora y preparada para el crecimiento futuro. En la parte social, nuestras iniciativas han beneficiado directamente a más de 351.000 personas en todo el mundo, con una inversión de casi 5 millones de euros en comunidades del entorno de nuestros proyectos. Con esto concluyo, señores accionistas, el resumen de un año que no ha sido sencillo, pero que ha consolidado las bases del siguiente ciclo. Consecuente con ello, se somete a su aprobación la propuesta de repartir un dividendo bruto de 0,03 euros por acción, equivalentes a 10 millones de euros. De cara a 2026, somos ambiciosos pero prudentes. Esperamos una aceleración gradual del crecimiento con unos 700 megavatios de nuevas incorporaciones apoyadas en la cartera ya en construcción. Al mismo tiempo, nuestros esfuerzos estarán centrados en avanzar en nuestras operaciones de rotación, asegurar la plena puesta en marcha de activos clave, afianzar la nueva senda de crecimiento ambicioso, alcanzable y rentable, alineado con las nuevas capacidades de ejecución y el contexto de mercado bajo el nuevo modelo de desarrollo de negocio y la aceleración de su actividad, reforzar la eficiencia y disciplina de costes y avanzar de manera selectiva en almacenamiento, repotenciación y soluciones energéticas. Avanzaremos en todo ello con el rigor en gobierno corporativo y el compromiso social que definen a la compañía. Señoras y señores accionistas, cada cierto tiempo la historia somete a examen las grandes transformaciones. Aparecen dudas, tensiones y voces que miran hacia atrás. Pero si algo ha demostrado este último año es que la transición energética no se debilita cuando el mundo se complica, se vuelve imprescindible. Acciona Energía nació cuando este convencimiento no era evidente. Hoy es una realidad compartida por mercados, inversores y el conjunto de la sociedad. Nuestro compromiso es seguir avanzando con rigor industrial, con disciplina financiera y con una visión estratégica clara, incluso cuando el entorno se muestra complejo. Gracias al Consejo por su confianza, gracias a nuestros equipos por su esfuerzo y compromiso diario,
Y gracias a ustedes, señores y señoras accionistas, por acompañarnos en este proyecto. Procedemos ahora a constituir la Junta General una vez cerrada la lista de asistentes. Asisten a esta Junta General 80 accionistas presentes, titulares de 296.675.388 acciones, incluidas 212.380 acciones de autocartera. De los accionistas presentes, un accionista titular de 300 acciones asiste por medios telemáticos. 8 accionistas titulares de 69.461 acciones han emitido su voto a distancia por medios electrónicos. Y 27 accionistas titulares de 461.862 acciones han emitido su voto a distancia por medios postales, antes de la celebración de esta Junta General. Asisten representados 294 accionistas titulares de 16.171.858 acciones. En total, concurren a esta Junta General 374 accionistas titulares de 312.847.246 acciones, representativas del 96,33% del capital social, cifrado en 324.761.830 acciones. Se confirma, pues, que existe quórum, según nuestros estatutos, para la constitución de esta Junta General con capacidad de decisión sobre todos los puntos del orden del día. En atención a los datos leídos por el secretario, se declara válidamente constituida la Junta y tiene la palabra el señor notario para realizar las preguntas que proceden según ley. Muchas gracias, señor presidente. Me dirijo a la Asamblea para preguntar si existe algún tipo de reserva o protesta en cuanto a las manifestaciones hechas por presidente y secretario referentes al número de accionistas concurrentes o al capital presente. Pueden aproximarse a la mesa o hacerlo a través de la aplicación. Si no es así, puede continuar la Junta, señor presidente. Gracias, señor notario. Entramos, pues, en el debate y decisión sobre los asuntos incluidos en el orden del día. La palabra al secretario. Desde este mismo momento, si alguno de los asistentes desea intervenir, deberá identificarse como accionista, manifestando el número de acciones que ostenta y representa. Deberá hacerlo ante el señor notario. Si además desea que su intervención conste literalmente en acta, deberá entregar al señor notario el texto íntegro de la misma. Una vez concluido el turno de intervenciones de los señores accionistas, se dará respuesta a las cuestiones planteadas. ¿Hay algún accionista que desea intervenir? No se ha recibido ninguna solicitud de intervención. Se ha identificado previamente, ¿vale? O sea que ya lo tenemos identificado. Buenos días. Perdón, señor presidente, pero me gustaría saber, ¿ha identificado el número de acciones que ostenta y representa? Sí, ¿Me antes de podría la Junta facilitar el ha dato, habido- por favor, para que la gente lo conozca? Sí, es don José Antonio del barrio Colmenarejo con 500 acciones que ya lo ha acreditado anteriormente. Gracias. Muchas gracias, señor notario. Buenos días. Señor presidente, señores consejeros, consejeras, señores directivos, directivas y a todo el personal de Acciona Energías S.A. Hoy, en el día de nuestra Junta General de Accionistas, les felicito por el buen trabajo realizado en el año 2025, que se ha visto refrendado por el beneficio obtenido de 655 millones de euros,
que supone un incremento del 83,40% sobre los 357 millones obtenidos en el año 2024. Aunque gran parte de estos beneficios han sido impulsados por los extraordinarios obtenidos por de los 3.000 millones en venta y rotación de activos, estamos muy cerca de los superbeneficios de 759 millones obtenidos en el año 2022. Espero y deseo que sigan ustedes trabajando así de bien en el futuro próximo. Señor presidente, Acciona Energía Renovables S.A. debutó en bolsa con un 17,25% en julio de 2021, con un valor de 26,73 euros. Capitalizaba en el momento de salir 8.800 millones de euros. Acciona Matriz capitalizaba en ese momento 7.000 millones de euros. El IBEX rondaba los 8.900 puntos. A fecha de hoy, 5 años después de aquello, Acciona Energías Renovables capitaliza 7.300, 500 millones, por ahí anda el tema. Con un valor de... tenía 23, son 22,50 y algo, me parece. Y Acciona Matriz capitaliza 14.000 millones de euros. El IBEX hoy está sobre los 18.300 puntos. La primera vale 1.300 millones menos. La segunda vale 7.000 millones más. Acciona Matriz, a mi entender, se ha beneficiado del capital obtenido en la salida a bolsa de su filial para la construcción, operación y venta y rotación de los activos de Acciona Energías Renovables. Y los accionistas minoritarios tenemos minusvalías en nuestra inversión, ya que solo hemos recibido en estos 4 años 1,52 euros la acción en dividendos, habiendo unas diferencias de cotización de 4 euros. Y no tenemos en cuenta el IPC. Yo pienso, y así se lo transmito, que Acciona Matriz debería de realizar una OPA de exclusión que tendría un coste de más o menos 700 millones de euros para ese 9% del capital que todavía no controla, para, en parte, premiarnos a estos accionistas minoritarios que somos fieles a la empresa y que seguramente estaríamos dispuestos a seguir en Acciona Matriz si el canje que ustedes puedan ofrecer es honesto y beneficioso para ambas partes. Señor presidente, le voy a preguntar, con estos beneficios tan magníficos de 500 y pico millones, ¿eran? 655 millones, nos va a pagar solo de dividendo 3 céntimos. Dígame usted por qué, porque es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y ya para terminar, valgan esas felicitaciones iniciales y de verdad solicito del señor presidente, de su consejo, que por favor estudien una solución amistosa para Acciona Matriz y para los accionistas minoritarios que estamos en Acciona Energías Renovables. Muchas gracias. Permítame que le conteste a su, entiendo que es su pregunta, o su falta de comprensión. Respecto a su otro punto, tomo nota de su petición y, como sabe, lo analizaremos con interés y detenimiento. Respecto a la duda de por qué se reparte un dividendo escaso respecto del beneficio, le tengo que
reiterar lo que hemos explicado de manera repetida en el mercado y que es la decisión estratégica del Consejo en cuanto a las necesidades de recursos para continuar la inversión. Las necesidades de la compañía para continuar invirtiendo se contraponen naturalmente con los dividendos y nuestro nivel de apalancamiento, eso uno u otro. Y el Consejo de Administración y el mercado estiman que en este momento es más sensato la distribución de menores dividendos y la utilización de nuestros recursos económicos para seguir creciendo. Y aún así aumentar nuestro nivel de apalancamiento en la expectativa de este año. Con lo cual no es difícil entender, puede usted no estar de acuerdo, pero de entender es fácil. Es una u otra y esa ha sido la decisión del Consejo. Y así pensamos seguir manteniendo el foco sobre el crecimiento a futuro y sobre la capacidad de inversión y el apalancamiento en los próximos años. De manera que si la expectativa es de una rentabilidad por dividendos elevada o incluso estándar en una compañía de alta inversión, de alto nivel de inversión en CAPEX, en nuevas instalaciones, es improbable que lleguemos a sus objetivos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues concluido el turno de intervenciones, procedemos a continuación a representar los acuerdos que se proponen a esta Junta. Los acuerdos concretos que se someten a la Junta General sobre cada punto del orden del día son los que paso a resumir a continuación, ahorrándoles, si no les parece mal, la lectura íntegra en atención a que su texto ha sido parte de la información pública y se irán proyectando en las pantallas. Aquellos accionistas que deseen hacer constar su abstención, su voto en contra o su oposición a alguno de los acuerdos pueden hacerlo ante el señor notario, indicando su nombre, el número de acciones propias o representadas que ostentan y el sentido de su voto respecto de cada punto del orden del día. Les recuerdo que las normas estatutarias de determinación del voto son la deducción negativa para los asuntos incluidos en el orden del día y la deducción positiva para los asuntos no incluidos en el orden del día. Los accionistas que lo deseen tendrán a su disposición el cómputo exacto de votos en la página web de la sociedad. A continuación, el secretario les informará sobre la documentación que está a disposición de todos ustedes desde la convocatoria y así como de las propuestas y acuerdos que presenta el Consejo. Como complemento de la información facilitada por el Grupo a través del informe anual de Gobierno Corporativo, informar a los señores accionistas que no se ha producido ningún cambio en los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo y que la compañía cumple a día de hoy con todas las recomendaciones de buen gobierno de las sociedades cotizadas que resultan de la aplicación, excepto de la número 48, relacionada con el desdoblamiento de en dos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y cuya explicación figura en el informe anual de Gobierno Corporativo. Los señores accionistas han tenido a su disposición las propuestas de acuerdo que presenta el Consejo de Administración en relación con todos los puntos del orden del día, así como toda la documentación que está publicada en la página web de la sociedad a disposición de todos los accionistas y cuya relación está siendo proyectada en las pantallas. Entramos, pues, en el debate y votación de los asuntos incluidos en los puntos del orden del día. Bajo el punto primero y sus respectivos subapartados,
Se somete a votación la aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, los informes de gestión individual y consolidado, la gestión social y actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración, el estado de información no financiera consolidado e información sobre sostenibilidad, la aplicación del resultado que incluye la distribución de un dividendo bruto de aproximadamente 0,03 euros por acción, pagadero el 18 de junio de 2026. La reelección de KPMG como auditores de cuentas anuales individuales y del grupo consolidado para el ejercicio 2026. Y finalmente, el nombramiento de KPMG como auditores de cuentas anuales y del grupo consolidado para los ejercicios 2027, 2028 y 2029. ¿Algún voto en contra, abstención en la sala? Se aprueba. Bajo el punto segundo y sus respectivos subapartados, se someten a votación asuntos de remuneraciones. Bajo el apartado 2.1 se propone la aprobación, en su caso, de la política de remuneraciones de los consejeros para los años 2027, 28 y 29. ¿Algún voto en contra o abstención en la sala? Aprobado. Bajo el 2.3 se somete a votación la aprobación del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2025. ¿Algún voto en contra, abstención en la sala? Aprobado. Bajo el punto 2.2 se propone la aprobación, en su caso, del Plan 2026-2030 de entrega de acciones dirigido a consejeros ejecutivos de la sociedad. ¿Algún voto en contra o abstención en la sala? Bajo el punto tercero y aprobado. Bajo el punto tercero y sus respectivos subapartados se somete a votación las autorizaciones al Consejo de Administración. Bajo el apartado 3.1 se propone la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por Acciona Energía o a través de sociedades de su grupo y para la enajenación de las mismas, así como para destinar total o parcialmente las acciones ya adquiridas o que se adquieran por virtud de esta autorización a la ejecución de planes retributivos dirigidos a empleados y directivos del grupo, incluyendo a los consejeros con funciones ejecutivas. Todo ello en los términos que han sido puestos a disposición de los accionistas. ¿Algún voto en contra o abstención en la sala? Aprobado. Bajo el 3.2 se propone la delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de 5 años y con expresa facultad de sustitución de la facultad de emitir valores convertibles en acciones de la sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de la sociedad, por importe conjunto de hasta 3.000 millones de euros, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un importe equivalente al 20% del capital de la sociedad. Todo ello en los términos que han sido puestos a disposición de los accionistas. ¿Algún voto en contra o abstención en la sala? Aprobado. Bajo el punto 3.3 se propone la delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de 5 años y con expresa facultad de sustitución de la facultad de aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta un importe equivalente a la mitad del capital social, con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social. Todo ello en los términos que han sido puestos a disposición de los accionistas. ¿Algún voto en contra o abstención en la sala? Aprobado. Bajo el punto 3.4
se propone la aprobación de la autorización para convocar, en su caso, juntas generales extraordinarias de la sociedad con una antelación mínima de 15 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Algún voto en contra o abstención de la sala? Aprobado. Se aprueba, por último, y bajo el punto 4, se propone delegar en el Consejo de Administración las facultades que sean necesarias para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General. Todo ello en los términos que han sido puestos a disposición de los accionistas. ¿Algún voto en contra o abstención en la sala? Se aprueba. Muchas gracias, secretario. Finalizada la lectura de los resúmenes de propuestas de acuerdo, declaro válidamente finalizado el proceso de votación, incluidos los remotos, que han podido emitir sus votos a través de registro, y teniendo en cuenta el recuento de votos, tanto por presenciales como por los remotos, declaro la existencia de una amplia mayoría de votos a favor para todos los acuerdos que han sido aprobados al menos por el 95,63% de los votos a favor. Todo ello sin perjuicio de aquellos de ustedes que lo deseen, que tendrán a su disposición el cómputo exacto en la página web de la sociedad. Concluye con eso la Junta General de Accionistas, de la que quedará debida constancia notarial, y les agradezco su asistencia y declaro levantada la sesión. Muchas gracias.